Muy buenos días a todos. En esta ocasión vamos a estudiar dentro de nuestro campo del Seminario de Europa un tema comercial entre las relaciones internacionales, destacado el espacio de Schengen. Pero ¿por qué vamos a hablar primero de esto? Para poder entender qué medidas se utilizaron para reprimir el paso o contener el paso de la COVID-19 en el marco del año 2020 a 2021. Primero, ¿qué es el espacio de Schengen? Es un espacio en el cual sé que se estableció un acuerdo de integración económica a nivel regional por 5 países. Se firmó el 14 de junio de 1985, de los cuales comenzaron a operarse unos acuerdos para suprimir el control fronterizo entre los 5 países que participaron. Comenzaron a hacer este acuerdo, los cuales vendrían siendo Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Holanda. Eventualmente se vendrían anexando España, Portugal, así como Italia y Austria. Teniendo en cuenta ese contexto, 5 años después se generó el acuerdo para que varios países terceros, los que hoy vendrían siendo los 17 que conforman el acuerdo comercial del espacio de Schengen, se vendrían a integrar a través de la supresión completa de el control fronterizo. Teniendo en cuenta eso, vamos a entender cuáles fueron las medidas que se utilizaron tras la COVID-19, porque como ustedes sabrán, el espacio de Schengen es un área fuerte donde no solo interactúan los estados nacionales, sobre todo los 5 que les mencioné, también ahí actúan corporaciones económicas, así como organizaciones no gubernamentales de carácter local, como vendrían siendo municipios de esa región o departamentos, los famosos estados, que vendrían a ser partícipe o a ser influencia dentro del marco de integración económica del estado de Schengen. Las medidas que se realizaron en el año 2020 para evitar que la pandemia o el COVID-19 avanzara, es decir, realizar una contención. Por un lado tenemos la eliminación de la supresión, es decir, restableció de inmediato el control fronterizo de todo comercio, de toda actividad, de todo habitante que ingresara a las fronteras de los países con el integrantes del espacio de Schengen, de los cuales obviamente eso limitó el desarrollo económico y por ende generó la segunda medida como consecuencia. La segunda medida viene siendo una política arancelaria, lo que vendría siendo restricciones comerciales, unas restricciones que le pusieron a actores locales dentro de las naciones que hacen parte de esta integración, con el objetivo de que no pudieran ingresar, de que si iban a ingresar algún material tenía que estar regulado por unos reglamentos que establecieron la ONU, la Unión Europea, a través del convenio para la mitigación económica de la mitigación del COVID-19, o mejor conocido como el COVID de 2022, pero primero instaurado en el año 2020. Teniendo en cuenta esto, generaría un golpe entre la independencia asimétrica. ¿Qué viene siendo este tema? Entendamos bien a interdependencia asimétrica como un concepto en el cual todos los países se generan una integración o una dependencia mutua a nivel económico, político y militar. 3 campos muy importantes que abarcan las relaciones internacionales. Teniendo en cuenta eso, ¿qué hace la diferencia de simétrico a asimétrico? El nivel de capacidades o el nivel de poder de acción o el nivel de herramientas que tiene un estado para actuar en el marco internacional o regional. Teniendo en cuenta eso, la interdependencia asimétrica vendría siendo que unos estados, los 5 países principales, los estados, tienen más capacidades de acción en este marco comercial que las economías locales, como vendrían siendo los estados o de los departamentos o subestados que hacen parte del convenio. Ellos fueron los que realmente tuvieron un golpe muy fuerte, y por eso el COVID-19 marcó un hito de regulación, así como una falta de coordinación para haber mitigado los efectos de la COVID sin
parar el comercio local entre estas organizaciones. Un ejemplo de esto vendría siendo el anuncio que dio Ursula von der Leyen el 13 de marzo de 2020, cuando ella advirtió que las visitas comerciales dentro de los países figurados en el área de Schengen se iban a prohibir, de manera que República Checa, Dinamarca y Polonia asumir esas medidas, y de esa forma se generó la primera restricción: control de fronteras. Por otro lado, las migraciones infligidas hacia la inmigración irregular generaron críticas hacia el modelo de restricciones que estaban adoptando los países afines en el espacio de Schengen, porque se consideraba discriminación hacia aquellos inmigrantes que comúnmente pasan la frontera entre Europa hacia la Unión Europea. Teniendo en cuenta eso, ese fue el contexto de análisis ocasionado dentro del área de Schengen en el año de la pandemia. Gracias por el video.